Bienvenidos nuevamente a este espacio en YouTube llamado Blender en Español. Y en este video vamos a continuar viendo algunos modificadores más y algunas técnicas más de modelado. Si recuerdan la clase anterior, lo que vimos fue el Mirror Modifier y el Subsurf Modifier, y también vimos, para recuperar, vimos el bevel, que se acuerdan era sobre a la selección, por ejemplo ahí, control B, movemos el mouse y con la rueda también le podíamos aplicar más geometría. Hoy vamos a ver otros modificadores como el llamado el Solidify, y vamos a ver también un modificador muy útil que se llama Boolean Modifier. Entonces, y también vamos a ver algunas técnicas más de modelado. Para demostrar todo esto, le vamos a hacer a Susan un hermoso sombrerito. Vamos a aprender algunas otras cosas también, como formas de seleccionar. Y bueno, vamos a meternos en materia. Primero lo que vamos a hacer es mover a una capa distinta el escenario. Para eso vamos a primero ver qué son las capas y dónde están. Esto que está acá en esta barra, estas son las capas, las diferentes capas donde podemos trabajar en Blender. Y es muy útil mantener un orden en las capas y utilizarlas, ya que cuando tengan escenas complejas, todo en una escena se van a volver locos para manejarse. Entonces siempre es mejor mantener las cosas separadas. A mí me gusta poner las cámaras y las luces en una capa y después ir distribuyendo las otras cosas a medida que me sea útil y necesario. Entonces, ahora vamos a trabajar más que nada sobre Susan. Tenemos el cursor ya en el medio y sobre Susan, así que con el Shift A vamos a crear un plano que está exactamente por encima de Susan. Con el Tab vamos a ir a Edit Mode y con Control Tab vamos a elegir el modo. Tenemos para elegir entre vértice, segmento y cara. Vamos a elegir cara y con la letra I vamos a hacer algo que se llama Inset Face. Vamos a hacer una cara dentro de la cara. Vamos a darle, vamos moviendo el mouse para ajustar la selección y creo que ahí estaríamos bastante bien. Ahora cliqueamos la nueva cara que hicimos y con la E, si recuerdan bien, realizamos la operación Extrude, que extiende la selección. Entonces ahí tenemos la forma básica de nuestro sombrero. Vamos a ir con Control Tab al modo de bordes y con Alt Shift y clic derecho, vamos a seleccionar todos los bordes conectados de manera adyacente, creo que sería la palabra, no sé, por ahí me confundí, pero bueno, Alt Shift clic derecho, Alt Shift clic derecho, y con la S lo vamos a escalar un poco para que sea un poquito más grande, porque ahora van a ver que cuando le apliquemos el modificador de subdivisión se va a hacer un poco más chico. Ahora lo que vamos a hacer, porque ven que esto, o sea, la subdivisión, cuando hay poca geometría,
lo que hace es encogerla. Así que le tenemos que agregar un poco más de geometría al modelo, al mesh base, al objeto base, para solucionar estos problemas. Entonces, con control R y el mouse sobre el lugar donde queremos agregar geometría, vamos a ver que se nos pone esta línea violeta. Si movemos el mouse así para arriba, no pasa nada, solo desaparece o aparece. Entonces lo que vamos a hacer es, de vuelta, para que se vea mejor, control R, clic izquierdo, y sin apretar ningún otro botón vamos a ir moviendo esto hasta que llegue a donde nos interesa. Vamos a hacerlo una vez más para abajo, y ahí vemos que nos quedó algo más con más forma. Igualmente le vamos a agregar otro nivel de subdivisiones. Total, son muy pocos vértices, fíjense. Acá nos marca la cantidad de vértices que tenemos, son 20. O sea que es 20 por 4. Tenemos 80 vértices. Y ven que me redondeó el ala del sombrero. Entonces, hasta ahora hicimos, extrudamos y agregamos con control R lo que se llama edge loops, o anillos de borde o de vértice sería. Agrega un edge loop alrededor de la selección. Entonces ya tenemos eso. Vamos a hacer algo más. Vamos a apretar la Z y apretar en el modo wireframe, y con la letra B ven que se pone esta cruz. Esto es otro modo de selección de caja, y seleccionamos todos los vértices de arriba. Con la letra S y en el eje X lo vamos a abrir un poco, y ahora vamos a hacer lo propio. Yo lo hago rápido, pero porque ya pienso que lo tiene en el shortcut. Con Tab vamos a Edit Mode, de vuelta Z, Wireframe, Control B, seleccionamos con el modo caja y vamos a hacer lo propio en el eje Y. S, eje Y, y escalamos ahí. Pasamos al modo sólido y ya tenemos algo más o menos. Vamos a apretar la letra T y acá vamos a apretar el botón Smooth para añadirle suavidad a la malla. Volvemos a esconder el panel con la T, y con el 1 vamos a la vista frontal. Vamos a bajar y poner el sombrerito en posición, y ahí vamos ajustándolo a lo que nosotros queramos. Ahí está medio en el aire. Vamos a poner ahí. Ahí vamos. Vamos a arreglar esto un poco. Wireframe, Z wireframe, y vamos a, con Alt Shift clic derecho, seleccionamos estos vértices y de vuelta con la Z al modo sólido. Vamos ahí está, vamos a ajustar un poco esto. Vamos a hacer una cosita más para agregarle un detallín al sombrero. Vamos a apretar Control R para añadir un Edge Loop, y vamos a bajarlo aquí y vamos a agregar otro por acá y le vamos a dar ahí. Ahora vamos a pasar a modo vértice o cara, modo cara, y con Alt Shift, pero en el borde de la cara, vamos a seleccionar el aro, o sea los edge loop que componen la cara. ¿Ven? Alt Shift y en el borde. Si yo lo hago acá, selecciona otro loop que no es el que nos interesa. En este momento nos interesa este. Con la letra E vamos a extrudar un poco y vamos a volver a agregar un edge loop acá
y otro acá abajo. Y ahora nuevamente, y vamos a ver otra manera de manipular esto, es, yo ahora hago control R y me sale la línea violeta. Si subo con la rueda del mouse me aparece más líneas para agregar más geometría. Yo en este caso quiero agregar estas 4 y ven que me quedó más o menos como si fuera una decoración en el sombrero. También lo que vamos a ver ahora es una cosa muy útil, que es cómo manipular los diferentes vértices, caras o bordes dentro de diferentes tipos de coordenadas. Por ejemplo, si yo ahora quiero bajar esto y hago GZ, ven que me lo baja, pero me queda cualquier cosa. O sea, lo baja en la dirección global. Si yo quiero moverlo en la dirección misma del vértice, cara o borde, tengo que venir a este menucito de acá y apretar el menú del normal. Entonces ven cómo la flecha ahora del gizmo apunta en la dirección local de este borde. Entonces voy a seleccionar este. Para seleccionar, stackeando la selección, o sea, acumulando, por ejemplo, clic derecho para seleccionar y con Shift apretado, clic derecho nuevamente. No es necesario que mantengan Shift durante toda la operación porque si no, no van a poder rotar la vista, van a panear. O sea, es suficiente con que cuando van a hacer el clic, ahí esté apretado Shift. Entonces, una vez más, vamos a seleccionar desde el eje y a moverlo. Ahí. Vamos a volver a traer el escenario y vamos a apretar el 0 para ir a la vista de cámara. En este caso la cámara me quedó un poquito... No, la cámara no. La Susan me quedó distinta. Lo mismo para stackear selecciones. Selecciona un objeto, con Shift apretado selecciona el otro y se seleccionan ambos dos. Vamos a rotar con la R, vamos a bajar con la G y vamos a apretar el 0 nuevamente. Ahí va. Vamos ahora a alejar un poco la cámara. Apretan la G y con el botón del medio del mouse apretado van hacia atrás. Y ven que hacemos zoom para adelante y para atrás en la cámara. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Y clic izquierdo para fijar la selección. Ahora la G y la Z para subirlo un poco. Y ahí tenemos. Vamos a hacer un render de prueba. Vamos a seleccionar Cycles. Y acá voy a cambiar una opción. Después más adelante cuando hagamos una clase sobre renderizado, esto lo voy a explicar. Esto básicamente lo que hace es que en vez de utilizar la CPU para computar el render, usa la tarjeta gráfica. A ver, y voy a cambiar otra cosita que ahora mientras se hace el render lo voy a explicar, que es, no, acá en performance, en la parte de tiles voy a cambiar esto de 502 de 64 a 512 y ahora les voy a explicar por qué hice eso. Para las placas gráficas es más fácil procesar un cuadro que 400. Este 512 era el tamaño de el tile que procesó el render. Si yo pongo 64, en vez de hacer 2, me va a hacer un montón. Depende esto de la placa gráfica. Si tienen una placa medio chonga, por ahí a veces es mejor que sea más chiquito. Por ejemplo, si yo tuviera una placa mucho mejor que la que tengo, por ahí lo podría hacer más grande. Pero bueno, eso es prueba y error. Ahora,
Bueno, acá podemos ver a Susan con el sombrerito. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir un par de luces como para que esté mejor iluminada. Con escape vamos de vuelta al modo objeto. Perdón. Apretamos el 1 y vamos a cambiar esta luz. ¿Se acuerdan que les expliqué, si no mal no recuerdo, que cuando seleccionan determinados objetos se añaden opciones en este panel? Por ejemplo, en la luz tenemos las opciones de iluminación. Vamos a cambiar el punto por un spot. Vamos a... Ahí hice un shortcut que lo que hace es quitarle las modificaciones a las transformaciones. Por ejemplo, si yo quiero que el ángulo de rotación de esto, por ejemplo acá lo tenemos, rotation, está en cualquier lado. Si yo quiero que esto sea 0, aprieto Alt R y lo vuelve a 0. Lo mismo con cualquier cosa. Yo aprieto Alt R, le resetea la rotación. Muy bien. Y vamos a ver cómo queda esto. Para eso vamos a hacer Z, modo renderizado. Y ahí tenemos un preview. Vamos a apretar el 0 para ver cómo quedaría en la cámara. Y vamos a hacer algo nuevo, que es abrir una nueva ventana para tener un mejor control. ¿Ven estas líneas de acá? Bueno, apoyan el mouse. Cuando cambie de forma el mouse, ya pueden arrastrar y generar una nueva ventana. Esta nueva ventana pueden contener la información que ustedes quieran. Yo en este caso lo que necesito es ver el gizmo para ver y mover más cómodamente el spot. Para eso vamos a ir a la vista superior con el número 7 y vamos a mover esto para centrarlo un poco más. Ahí más o menos estamos. ¿Y qué más? Sí, vamos a rotarla un poco y a moverla un poco más lejos. A ver. No me disgusta, pero lo que vamos a hacer, vamos a correr esto un poco y vamos a bajarle un poco el sombrerito a Susan para que le quede bien. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco el tema de los modificadores. Vamos a aplicarle el modificador de Solidify en este caso. Solidify lo que hace es añadirle profundidad a lo que sea de lo que se lo apliquen. Yo lo borro, lo selecciono para que deje de verse. Ven que acá esto ahora es bidimensional, por decirlo de alguna manera. Con el Solidify le agregamos grosor. Acá lo que podemos hacer es manejar diferentes opciones, entre ellas el grosor que aplica el modificador, y después esto es el rim. El rim quizás, a ver, vamos a tratar de verlo ahora. Para eso vamos a agregarle Edge Loop. Recuerdan, con control R, ahí y ahí. Recuerdan, ¿no? Control R, rueda del ratón, para adelante, para atrás, y van manejando. Entonces voy a pasar al modo de cara y voy a seleccionar esta cara, esta cara, y la voy a borrar. Entonces ahí la borramos. A esto le voy a agregar un Subdivision Surface y con suerte podemos ver lo que hace el rim. En este caso lo que nos está permitiendo manejar es el Outer Rim. El creasing, perdón. El crease es qué tan pronunciados son los bordes. Si yo lo pongo al máximo, ven que son bordes ultra rígidos.
En cambio, si yo lo bajo un poco, va cambiando el ángulo y permitiría establecer más como una especie de curva, como un borde curvado. ¿Ven? Si yo le aplicara más geometría, ¿no? Para esto sirve el Solidify. Por ejemplo, el Solidify se puede aplicar cuando hacen modelos para imprimir. Los modelos para imprimir en impresoras 3D no pueden ser flatos. No puedes mandar a imprimir algo que tenga un espesor de nada. Entonces, para añadirle un espesor, el Solidify es muy bueno. Hay que mirarlo porque no funciona perfecto así de movida. A veces que hay que toquetear. Por ejemplo, ven, acá tenemos algunas opciones. Por ejemplo, yo pongo Only Rim, ven que solo aplica el espesor como si fuera un extrude, como si yo hubiera extrudado el borde. Se lo saco, es una superficie densa en toda su dimensión. Y ahora lo que vamos a ver es un boolean, un modificador llamado boolean. A ver, para hacer el boolean, lo que tienen que hacer es primero seleccionar la superficie sobre la que quieren aplicar el boolean. Ahora les voy a explicar bien lo que es un boolean. Van a la pestaña de modificadores, ¿se acuerdan? Acá en el panel de propiedades, donde está la llave de tuercas, le dan a boolean, y ahora el boolean lo que hace son operaciones de suma, diferencia e intersección de objetos. Por ejemplo, yo quiero vamos a elegir un cono. Entonces, yo quiero hacer un agujero acá en forma circular, ¿no? Entonces yo selecciono el cono y lo pongo ahí en el medio, o sea, atravesando la superficie. Vuelvo a mi superficie y en el modificador boolean, donde dice objeto, podemos o buscar el objeto, acá está, cono, y si no, con el eyedropper lo buscamos y entonces, ahí está, cono, listo. Pero ¿qué pasó? Me desapareció todo porque tengo seleccionado intersect. Lo que yo tengo que, en el caso de querer hacer un agujero, lo que tengo que seleccionar es difference, ¿verdad? Entonces ven, a ver, vamos a ver si los puedo graficar mejor. No se nota. Vamos a aplicar el booleano para que vean a qué me refiero. Vamos a subirlo. Cuando aplican un modificador y hay otros en el stack, siempre tiene que estar arriba de todo. Por eso nunca es bueno aplicar estos modificadores antes de otros. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora por amor a la brevedad. Le damos a Apply y vamos a agarrar el cono y lo vamos a borrar. Y vemos que nos quedó el agujero. Por supuesto, hay que tener algo en cuenta. Esto prácticamente no tiene geometría. ¿Ven? Es una cara. Entonces, cuando uno aplica un boolean, el modificador lo que hace es generar algo de geometría extra para que esto pueda funcionar. Vamos con control Z a volver para atrás antes de aplicar el modificador, y lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle esto, o sea, le vamos a agregar más niveles de subsurf, y a ver, ahora aplicamos el modificador. Claro, está un poco mejor, pero no tanto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir esto y vamos a empezar a ver el tema del stacking. ¿Ven? Lo que les decía de la importancia del stacking en los modificadores, dependiendo dónde esté el modificador a la hora de aplicarlo,
en el stack les va a dar resultados diferentes. Así que ténganlo en cuenta, explórenlo. Es algo a tener en cuenta. No es difícil, pero hay que prestarle un poco de atención. Entonces, bueno, vimos el modificador Solidify, vimos el Boolean, vimos algunas técnicas de modelado como el agregado de Edge Loops con control R. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos extrusión. Vimos el Inset Face, que lo que hace es hacer caras dentro de las caras. Yo antes, cuando no tenía ni idea, lo que hacía era esto: seleccionaba la cara, apretaba la E y extrudaba y lo dejaba así. En este caso sí sirve y hace lo que queremos. Pero si yo, por ejemplo, tengo un plano y quiero hacer eso, por ejemplo, a ver, aprieto la E, lo escalo, pero podemos ver que no funciona como el Inset Face, que hace exactamente eso, crear una cara dentro de otras caras. Bueno, por este video esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse y darle like. Y desde ya, muy agradecido.